Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con las clases. La clase pasada hablamos de sobreintensidad, que sería una de las fallas eléctricas más importantes y que nos interesan a los fines del curso. Hoy vamos a hablar de otra de las fallas, que es la fuga de corriente. Vamos como a introducir qué es una fuga y qué cuestiones involucra. Así la próxima podemos hablar de protecciones, tanto para sobreintensidad como para fuga, que serían tres las protecciones que hay necesarias y obligatorias, que se las voy mencionando. Es el interruptor termomagnético para la sobreintensidad y para la fuga, disyuntor diferencial o interruptor diferencial y puesta a tierra. De eso hablaremos la próxima. Entonces ahora les explico un poquito en qué consiste la fuga. Bien, llamamos fuga a aquellos casos en los cuales el circuito entra en contacto con la masa, es decir, con la tierra. Esto se da siempre por una falla en el sistema de aislación, ¿sí? Porque un cable se pela y toca un caño, supongan ustedes, porque algún artefacto desgasta su aislación y termina tocando el chasis, y de alguna manera u otra termina cerrando el circuito con la tierra. ¿Qué tiene de malo la fuga? Aunque parezca un tanto obvio, tenemos dos cuestiones en principio. Una es que a veces supone un gasto de corriente inutilizado, es decir, una pérdida de corriente que no se utiliza, pero que a la vez, por ejemplo, las empresas de energía la van a facturar igual, porque hace circular el medidor también. Esta sería la cuestión menor. La más importante es que representa un peligro para los usuarios de la instalación eléctrica, ¿sí? Porque al contacto con esa, digo, esa fuga es una corriente que está circulando por un circuito anómalo y que puede agarrar cualquier conductor, entre ellos un ser humano que esté en contacto con eso, ¿no? Una heladera que está en fuga y alguien va a tocar la heladera, termina cerrando el circuito con la tierra, y entonces la corriente lo atraviesa y es un peligro, ¿no? Ahora lo que me interesaría es que analicemos por qué se genera, más allá del contacto, por qué se genera una fuga. Para entender la fuga tenemos que volver a pensar un poquito en esta cuestión de la corriente alterna monofásica, ¿sí? Donde nosotros hablamos de dos potenciales. Uno es la fase, que es ahí en ese gráfico la línea azul, ¿no? Que va variando el potencial. Y otro es el neutro, que en este caso estaría en esa línea horizontal en el valor 0, es decir, la línea que está justo en el medio del movimiento de la fase. Ese valor que nosotros llamamos 0 de potencial es 0 casualmente porque está referido a la Tierra, es decir, tiene 0 diferencia de potencial con la Tierra. Es el mismo potencial eléctrico que tiene la Tierra, es decir, que no tiene tensión, está neutralizado, de ahí el nombre neutro, por lo cual no puede tener corriente con la Tierra. Y esta sería la clave, ¿no? La fase puede generar un circuito con la Tierra, porque si tiene 220 volt con el neutro y el neutro tiene el mismo potencial que la Tierra, va a tener 220 volt con la Tierra, pero entre neutro y Tierra no puede haber corriente porque no tienen diferencia de potencial. Es decir, esta es la cuestión de fondo, ¿sí? La fase tiene 220 volt de tensión con el neutro y 220 volt de tensión con la Tierra. Entre Tierra y neutro hay 0 volt de tensión. Entonces siempre la fuga va a ser algo que vincule a la fase. Y que vincula por lo tanto a la Tierra también, ¿no? Es decir, no es que circula corriente para cualquier lado, sino que el circuito tiene que cerrar entre Tierra y fase para que haya una fuga. Importante también recordar que estamos hablando de corriente alterna, ¿sí? Es decir, una corriente donde la polaridad cambia. Cambia la polaridad entre fase y neutro, porque el movimiento de potencial de la fase, y siendo que la Tierra tiene el mismo potencial que el neutro, también cambia la polaridad entre Tierra y fase, ¿sí? Lo cual supone entonces que el sentido de circulación de la corriente también cambia. Es decir, la corriente no va de fase a neutro, ni de neutro a fase, sino que en todo caso, durante un lapso de tiempo, ¿sí? El primer semiciclo, ahí en el gráfico, lo que va en el tiempo entre los 0 y los 180 grados, ¿eh? El primer semiciclo la corriente circularía
de fase hacia neutro, en el segundo semiciclo de neutro hacia fase. Lo mismo sucede en la fuga, ¿sí? Cuando hay una corriente entre fase y tierra, la corriente, lo llamamos fuga por un nombre convencional, pero no es que la corriente se va exclusivamente, es como si fuera un caño de agua pinchado que está saliendo agua. Bueno, no es que un cable que se pone en fuga sale corriente hacia la tierra, también entra corriente, es decir, es corriente yendo y viniendo entre fase y tierra. Y entonces este sería un esquema de un circuito con una fuga, ¿no? Donde tenemos una fuente que dice 220 volt, bueno, no dice volt, pero dice AC, que es decir, corriente alterna. Cierra el circuito entre lo que dice R1, que sería resistencia 1, ¿sí? Cierra con el neutro, fíjense. ¿eh? Y a la vez nos marca que el neutro está referido a la Tierra. Estrictamente, yo les decía cuando hablamos de corriente alterna, las empresas de energía lo que hacen con el neutro es clavarlo a la Tierra en algún momento. Así que está perfecto esto. Entonces ahí el circuito se genera entre esos dos potenciales que son línea y neutro o fase y neutro. Sin embargo, cuando se genera una fuga, lo que hace es generar un nodo y abrir una malla. Fíjense ahí donde dice corriente de fuga, R2, 1K, que sería el valor de resistencia, sería 1000 ohm. ¿sí? Ahí se genera entonces otro circuito paralelo que no comprende al neutro, sino que comprende a la Tierra. Es decir, un circuito entre fase y Tierra. Nunca jamás, insisto, entre tierra y neutro. Y una cuestión que acaba marcándonos, que nos va a servir para la próxima, es que volvemos a la cuestión de nodos que hablábamos un poco a propósito de la sobrecarga en la clase anterior. ¿no? Si se genera una malla paralela, se genera también un valor de intensidad parcial distinto. Y lo que nos interesa acá es que ese valor de intensidad de la fuga, lo que dice corriente de la fuga, que ahí nos marca, creo que 219, bueno, no sé el valor que está marcando. Sí, 0,2 amperes sería una cosa así. 219,3 miliamperes, ahí está. Ese valor de intensidad de la fuga no pasa por el neutro, lo cual va a generar una diferencia de intensidad entre fase y neutro. ¿no? Fíjense que arriba dice corriente de línea, es decir, corriente de fase igual 2,4 amperes, abajo dice corriente de neutro 2,2 amperes, porque hay 2 amperes, que serían esos 200 miliamperes, que dice arriba, hay 0,2 amperes, perdón, que están circulando por otro lado, que están circulando con la Tierra y no con el neutro. Como les decía, esto nos va a interesar. De hecho, ahí en el medio dice corrientes diferentes. Disparan el diferencial. El diferencial es el disyuntor que decía, ¿no? El disyuntor diferencial. Nos va a interesar esta cuestión porque eso es lo que le permite al disyuntor detectar la fuga. ¿no? Como hay una diferencia de corriente entre el neutro y la fase, está pasando más corriente por la fase, el disyuntor, podríamos decir, deduce de eso que esa corriente está fugándose, que es una corriente de fuga. Entonces eso hace saltar al disyuntor. Bueno, por hoy eso va a ser todo, no quiero tampoco sobrecargar demasiado. Entonces ya tendríamos visto las fallas que nos interesan de la corriente, a saber sobre intensidad y fuga de corriente. Sobre intensidad recuerden que tiene distintas causas, el cortocircuito, la sobrecarga, la sobretensión. Y hoy sumamos a eso la fuga de corriente, que son las dos protecciones que van a tener normativamente en un domicilio, perdón, las dos fallas que van a tener normativamente protecciones obligatorias en un domicilio, que son la térmica, que sería interruptor termomagnético, para la sobreintensidad, y para la fuga el disyuntor y la puesta a tierra. Entonces ya la próxima podemos dedicarnos a hablar un poquito de esas protecciones. Espero que les sea útil. Bueno, la misma consigna que la vez pasada, traten de subir preguntas, consultas al grupo y yo voy a tratar de contestarlas inmediatamente. Saludos.